Hoy traemos a esta Cámara, neste último pleno de la legislatura, nas últimas intervenciones, una cuestión muy importante para quien sea lleno al mundo laboral sanitario. Puede que non lle suene o que non entienda de que estamos falando, pero esto tiene una importancia crucial non solo para todas las personas afectadas como trabajadoras, sino para el propio funcionamiento del sistema sanitario. Traemos una proposición non de ley para reclamar la puesta en marcha del periodo ordinario de desarrollo profesional del personal estatutario del SESPA, que ahora vamos a explicar lo que lle, pero en definitiva son derechos laborales, lle una retribución digna, lle pagar por lo que se fae. Pero antes vamos a contextualizar esta propuesta, porque cualquier intervención o en xestión dentro del sistema sanitario debiera contemplarse o debiera analizarse en tres planos, ¿no? De la misma forma que articulamos la anterior intervención. Por un lado, uno de los planos tiene que ser el de cómo funciona el sistema y qué resultados tiene. Y en Asturias lo que estamos viendo, y señalamos en la anterior intervención, es que vemos cómo los parámetros que indican el funcionamiento del sistema sanitario se estanquen, las listas de espera. Después, otro de los planos que debiéramos, y que está íntimamente relacionado con lo anterior, que tenemos que analizar, es las condiciones laborales y la situación estructural de la plantilla. Claro, cuando miramos en qué condiciones están los diferentes colectivos laborales del sistema sanitario, pues atopamos bastantes furacos en la plantilla y también atopamos bastantes agravios, casi tantos como colectivos laborales hay. Y el tercer plano es el de la gestión de los recursos económicos, y en ese plano nunca vamos cansarnos de decir que con lo que podríamos aforrar, si controláramos los conflictos de intereses, tendríamos para satisfacer las necesidades de los otros dos planos, y es decir, para desagraviar a todos esos colectivos laborales que exigen mejoras o que quieren tener más compañeros y compañeros para poder sacar adelante la carga de trabajo y, por supuesto, tener mejores resultados, que el sistema furrule mejor, ¿no? Pues bien, en este caso, la reivindicación concreta que traemos es la puesta en marcha del desarrollo profesional para el personal estatutario del SESPA, que, como decía, es cobrar lo que se merece. Estamos hablando, además, de las categorías sanitarias que, por rango, por escala, están en una situación económica más apurada. Son las personas que menos cobren dentro del sistema sanitario. Sin embargo, a la hora de desarrollar, de poner en marcha los complementos, pues parece que, como me decía una compañera ahora antes de entrar, la impresora queda en sin papel cuando llega a estas categorías, ¿no? Y que siempre hay estrecheces para atender a estas categorías. Y nos creemos que no, que hay recursos para atender a todas las categorías, que si no tuviéramos despilfarrando millonaes cada año por compras que no se debieran hacer porque están influidas por las indicaciones de la industria farmacéutica, o por profesionales que se lucren con la compra de un producto, con la cantidad de millones que pudiéramos aforrar si controláramos esos conflictos de interés, tendríamos para pagar la carrera profesional de todo el personal sanitario de Asturias. Pues bien, por contar rápidamente, narrar la secuencia de fechos, en 2007 hubo una apertura fugaz del desarrollo profesional, pero esto duró poco, ¿no? Además, dábase solo para el personal fixo, y para el interín de larga duración iba a reconocerse solo si no se convocaba una oposición. Y después, esto fue muy gracioso porque se convocó
unha oposición, pero non se executó, pero isto supuso que quedaran sin esa condición y que, por lo tanto, tampoco el personal interín de larga duración pudiera cobrar el desarrollo profesional, ¿no? Riéronse del personal a la cara. Y bien, la cuestión é que agora mesmo non hai excusa ninguna para que se ponga en marcha este procedimiento y, sin embargo, la Administración, la Consellería, el SESPA, la Administración del Partido Socialista, plantea que falten procedimientos, trámites burocráticos o de negociación con la mesa sindical, ¿no? Y eso non é verdad. La mesa sindical ya acordó con la Administración autonómica cuáles debieran ser los criterios para la puesta en marcha de este desarrollo profesional, y lo único que falta, el único trámite que falta, es un acuerdo del Consello de Gobierno de Asturias. ¿Qué es el Consello de Gobierno de Asturias? La reunión del presidente con todas las consellerías. ¿Cada cuánto pasa eso? ¿Y una cosa que ocurre una vez al año? No, todos los miércoles aquí pasa eso. Con lo cual, si no quieren aprobar, si no están aprobando el desarrollo profesional para las categorías que faltan, no es porque no se pueda hacer, sino es porque no quieren. Y aquí están retratadas. Puesta esta verdad enriba de la mesa, la pelota está en el tellado de la Consellería, la pelota está en el tellado del Partido Socialista. Espero que no vuelvan a decepcionar como fixeron na primer intervención esta mañana, echándose en brazos del Partido Popular para aprobar una ley de salud que non va a posibilitar que recuperemos esos recursos tan necesarios para financiar lo que verdaderamente importa, que es tener un personal propio en condiciones dignas para sacar adelante la carga de trabajo que necesitamos para tener unas listas de espera en condiciones. Muchas gracias.